Hola, hola, muy buenos días para todos. Tengan ustedes, damos gracias al Señor por cada una de sus vidas. Damos gracias al Señor por un día más de vida también. Damos gracias al Señor porque hasta el día de hoy Él nos ha sostenido y ha sido fiel. También damos gracias al Señor por estos medios, porque a través de ellos podemos seguir edificándonos mutuamente. En esta ocasión seguimos en la saga Tras las huellas del Maestro. Un recorrido exhaustivo por los 4 evangelios, paso a paso, 250 eventos que nos dejaron allí plasmados en los evangelios que hablan del ministerio de Jesús, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y de los cuales estamos extrayendo lo mejor para nuestras vidas, para la iglesia, para cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 28. Evangelio de Lucas, capítulo 10, 25 al 28. Hoy veremos practicando la palabra del Señor. Practicando la palabra del Señor, Lucas 10, 25 al 28. Pero antes de hacer esta lectura y comenzar esta pequeña reflexión, vamos a darle gracias al Señor y a pedir de su guía. ¿Les parece? Muy bien. Papito Dios, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por tantas cosas, mi Rey precioso. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que seas tú guiando este devocional, que podamos meditar, Señor, sobre él, reflexionar y atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón para la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, versículo 25 al 28 de Lucas 10 dice de la siguiente manera: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás, le contestó el Señor al intérprete de la ley. Veremos dos punticos cortos. Primero vamos a ver cuál era la actitud del intérprete de la ley. ¿Sí? ¿Quién era el intérprete de la ley? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Sí? Primero. Segundo, veremos una brecha muy grande. ¿A qué brecha nos vamos a referir? Bueno, ya vamos para allá. No sea impaciente, ya vamos a ir para allá. Una brecha muy grande. Entonces vamos, en primera medida, primer punto, la actitud del intérprete de la ley. La actitud del intérprete de la ley, como bien hemos estado estudiando a través de estos estudios, de estos devocionales, en el pueblo de Israel existían varios líderes, o todo el conjunto de los líderes, que estaban en desacuerdo y odiaban y querían matar al Señor Jesús. Dice de los fariseos, de los publicanos, de los saduceos, dice de los escribas, de los doctores de la ley, etcétera, etcétera. Estaban allí. Los herodianos, los elotes, en fin, todos confabulados para matar al Señor, porque estaba causando un efecto contrario al que ellos querían y estaban esperando. Bien, ese es otro tema que más adelante trataremos. Por ahora, dejémoslo ahí. Lo querían matar, lo odiaban. Entonces aquí tenemos uno de esos líderes. ¿Sí? Y uno de esos líderes se llamaba un intérprete de la ley. Cualquier intérprete de la ley. Un señor que había dedicado toda su niñez, toda su adolescencia, su juventud, gran parte de su juventud mayor, su madurez en estudiar la palabra del Señor. Personas que conocían de memoria los primeros 5 de la ley de Dios, de memoria, era una norma. Eran personas ya adultas, maduras. Está allí, tenemos a este señor. Se levantó para probar al Señor. Se levanta, intérprete de la ley, a realizar una pregunta elaborada. Parece ser que el Señor está en una reunión, está dialogando. Parece ser que cuando el Señor Jesús, por lo general, según nos dice todo el texto, que cuando Él se sentaba a hablar,
a compartir, lo hacía sentado. Esto lo hacían los grandes maestros de Israel. Donde estaba la multitud, se llegaba el maestro, se sentaba y las personas entendían que el maestro iba a decir algo supremamente importante y todos se sentaban y hacían silencio y el maestro hablaba. Parece ser que esta es una reunión de esas y estaba este intérprete de la ley, pero el intérprete de la ley se pone de pie a elaborar una pregunta, a interrumpir y a elaborar una pregunta, ¿sí? Pero preguntar no es pecado, por supuesto que no es pecado preguntar. El punto es la actitud con la que se está dirigiendo este señor y el contexto histórico y el contexto que está rodeando ese instante de la reunión, ¿sí? Y la motivación que llevaba a esto. Entonces dice que este intérprete de la ley se levanta, se pone de pie, tal vez llamar la atención estando todo el mundo sentado, y lo decimos porque es el contexto que trae todos los evangelios, ¿no? Y mirando algo de cultura judía. Entonces se pone de pie, llamar la atención y lanza una pregunta elaborada al Señor, ¿sí? Pero esta pregunta elaborada llevaba su pis de veneno, era una cascarilla para poner tal vez en ridículo al Señor. Recordemos que aquí a esta altura ya todos los líderes están planeando matar al Señor. De hecho ya lo han sacado a empujones de sinagogas, de hecho ya le han llevado al borde de los precipicios para despeñarlo, pero pues no había llegado la hora, por eso no lo habían logrado. Y entonces este señor es un líder de Israel y quiere probar al Señor, quiere poner en ridículo al Señor. Y la pregunta es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Maestro, ¿haciendo qué cosas yo podré ser salvo? ¿Haciendo qué cosas podré yo ser salvo? ¿Podré heredar la vida eterna? ¿Podré estar con Dios? ¿Podré estar en el seno de Abraham y no en el lugar de los muertos? Sí, en la condenación. Entonces, vemos y tengamos en cuenta que es para probarle, ¿sí? Es para probarle. Versículo 26, el Señor le contesta, el Señor Jesús le dice muy calmado, y sabiendo el Señor que él era un intérprete de la ley, le dice: bueno, ¿qué está escrito en la ley? Pues si usted se ha gastado toda su vida estudiando la ley, memorizando la ley, ¿qué dice la ley, amigo? ¿O cómo lees? En otras palabras, no es que no haya leído, sino entiende lo que lee, porque si está en la ley y toda una vida, años enteros, leyendo la Biblia, la Biblia no, para ellos sí era la Biblia, la ley, no entendía entonces en qué estábamos. Y el Señor le contesta con estas dos preguntas, ¿bien? Algo así para resaltar era que ya los líderes de Israel ya estaban helenizados, ya tenían la cultura helenística, ya había hecho mella en ellos, la cultura helenística que llevaba ya 250 años haciendo mella en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era una de las maneras que utilizaban los líderes o los grandes sabios o los grandes filósofos, era ponerse de pie en las reuniones, elaborar preguntas para hacerse notar y disminuir a la persona que le estaban preguntando. La idea era elaborar preguntas para llegar a su cometido y lograr un propósito definido de la persona que estaba preguntando. Eso se llama mayéutica socrática y se practicaba en los tiempos del Señor Jesús, ¿sí? Y entonces parece ser que este líder estaba ya muy helenizado, porque ya lo que hemos visto hasta acá, se para y dice: bueno, yo soy un doctor de la ley, voy a elaborarle una pregunta voy a corchar, en otras palabras, a este muchacho de 29 años, 30 años tal vez, a ver qué me responde, a ver qué tanto sabe, si sabe más que yo. Y el Señor le responde con otras dos preguntas, ¿sí? O sea, le siguió el juego y le responde con otras dos preguntas, a lo cual este líder le responde al Señor, ¿sí? Le cita la palabra de Dios, la tenía clara, la tenía en la mente, había hecho una buena escuela dominical el intérprete de la ley. Le cita Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, se lo cita de memoria.
que dice, le cita así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Corazón, alma, fuerzas y mente. De ahí que algunos estudiosos, hago un paréntesis, algunos estudiosos dicen que el cuerpo humano está dividido en 4 partes. Otros dicen que 3, los tripartitos. Otros dicen en 2, dicotomía. Pero hay otros que dicen, no, mire, el Señor Jesús, que es Dios, dice que en 4. ¿En cuál cree usted? Bueno, tranquilo, no se preocupe, no se mate la cabeza con eso. Está bien, cualquiera de las 3, si usted cree, no va a perder la salvación, tranquilo. Cierro paréntesis, está bien. Entonces, responde de esta manera, interpreta la ley, pero además dice, pero además así de igual manera, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y estaba bien respondido. El Señor también conocía la ley, y el Señor le va a responder en el siguiente versículo. Dice: bien has respondido, está bien, bien muchacho, no hay problema en lío ahí, está bien, contestó bien. Pero el problema no era que hubiese contestado bien, el problema era si lo estaba practicando bien. Y es ahí donde entramos en nuestro segundo punto, ¿sí? Una brecha tan grande. Vamos a ver, y el Señor lo va a desenmascarar, y Él mismo se va a desenmascarar, ¿sí? Con las respuestas que ha dado. Pues el Señor le va a decir, listo, está bien respondido, entonces hazlo. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Tremendo. O sea, quiere decir que él no lo estaba practicando. Porque el Señor le está diciendo, hazlo, haz esto y vivirás. O sea, que hasta ese momento él no había practicado la palabra de Dios. Y también nos da evidencia de que no lo había practicado. Había una brecha en lo que él conocía en su mente, de lo que él había memorizado en su mente, de lo que entendía en su mente de la palabra del Señor, y la brecha era con lo que él practicaba. Porque él podría conocer mucho de la palabra de Dios, pero no lo estaba practicando, porque su prójimo en ese momento era el Señor Jesús, con el cual se estaba dirigiendo. Prójimo viene del griego praxis, que significa próximo, y el más próximo que el intérprete tenía en ese momento era el Señor Jesús, porque era con el que estaba haciendo una interlocución, estaban cambiando palabras. Ese era su prójimo. Y aquí el texto nos muestra que este intérprete lo que quería era poner en ridículo, poner a prueba al Señor Jesús. Era una actitud malévola, era una actitud de malicia, era una actitud de maldad. Tal vez había sido enviado para poner en ridículo al Señor y encontrar un argumento para poderle atrapar y poderle condenar y matar. Estaba prestando para ser instrumento de Satanás, de división, de muerte. No estaba amando a su prójimo, pero sí sabía de memoria que debía amar a su prójimo, pero no lo estaba practicando. Se delató él solito. Si no podía amar al Señor Jesús, al Hijo de Dios, que no le había hecho ningún mal, le estaba ya aborreciendo, le estaba mirando cómo ponerlo en ridículo, cómo por debajearlo, cómo atentar contra él, sin hacerle ningún mal el Señor. Eso quería evidenciar que él tampoco amaba a Dios. Si no podía amar a su prójimo, tampoco podía amar a Dios. Aunque dijera que amaba al Señor, aunque lo repitiera como un lorito mojado, ¿sí? Pero no lo había entendido, no lo había puesto en su corazón. Aunque dijera que con todo tu corazón, amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas, no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo porque estaba atentando contra la vida del mismo Dios, contra la vida del Señor Jesús. Nosotros podemos llegar a saber palabra, podemos memorizar la palabra,
Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Debemos memorizar la palabra, debemos estudiar la palabra, debemos entender la palabra. De hecho, que el Señor dice, yo quiero que me entiendan y me conozcan, y el anhelo de Él es eso, y debemos hacerlo. Pero aún más de memorizarla, de poderlo entender, es que también entendiéndolo a Él, entendiéndole a través de la palabra, podamos obedecerle a Él, obedecerle por amor, obedecer y poder quebrantar, poder romper esa brecha que nos separa de la práctica de las ideas o de lo que dice la palabra de Dios, que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra fuerza, que no pase de allá, que no pueda pasar a lo práctico. Debemos romper esa brecha, debemos ponerla por práctica, debemos ponerla por obra, sin silogismos, sin engaños, sin apariencias. Debemos poner por práctica la palabra de Dios. Y vaya si es difícil poner por práctica la palabra del Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Lo podemos hacer a través de los ejercicios espirituales, como la oración, como la lectura de la palabra, como la obediencia a la palabra, como el congregarnos, como tantos ejercicios espirituales que están allí en la palabra. Incluso el ayuno también hace parte de esos ejercicios espirituales. Si usted lo considera personal, en forma privada, está bien. Que no sepa tu prójimo que estás ayunando, está bien. Que lo sepa solo el Señor, está bien, fabuloso. Que todo sea para mejorar espiritualmente, para poder madurar espiritualmente. Entonces, vemos acá, ya cerrando esa brecha grande. ¿Cuál es nuestra brecha entre la práctica y la teoría? ¿Qué separa nuestra teoría, nuestra vida espiritual de lo práctico? Creo que todos tenemos luchas. Creo que es el momento en que podemos decirle al Señor, ayúdame, Señor, a llevar por obra tu palabra. Y a usted, amigo y amiga, si no conoce el Señor Jesús, tal vez sea el momento en que usted pueda entregar su vida a Él, para que Él le pueda ayudar a llevar una vida consecuente conforme la palabra del Señor, una vida de gozo y de paz en el Espíritu y de vida eterna para con Él. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Aunque usted me diga que usted puede trabajar, usted puede comer, jugar, puede divertirse, estar gozoso, pero en el profundo de su corazón hay un vacío enorme que solamente lo llena Dios. Y si no conocemos de Dios y no nos permitimos nosotros que Él llene ese vacío, cuando muramos ese vacío va a ser lleno por las llamas del infierno. Y es lo que no quiere el Señor, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento y podamos ser salvos. Y siendo salvos, poderle decir, Señor, ayúdame a ser consecuentes con tu palabra. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Ayúdame, Señor, a vivir tu palabra, a practicar tu palabra, porque eso es el cristianismo, hermanos. El cristianismo es poder llevar la palabra al mundo, pero poder practicar la palabra, poder dar testimonio. De ahí hago un pequeño paréntesis, que testimonio se decía en los tiempos de Jesús significa la palabra mártir. Un mártir, martirio, es igual a testimonio. Y hay sacrificio, claro que hay sacrificio en el testimonio. Pero si cierra paréntesis, gracias, si estamos llenos del Espíritu de Dios, si estamos llenos de su palabra, si tenemos el anhelo, el deseo de amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, al Señor y así a nuestro prójimo, podemos vivir la palabra siendo misericordiosos, siendo amorosos. Miremos ahí, el texto dice que amar a Dios y amar al prójimo. El centro de amar a Dios y amar al prójimo es el amor. Y el amor está constituido por dos palabras que se llama misericordia y gracia. Porque entre la gracia y la misericordia está la justicia de Dios. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite.
Bueno, muchas gracias. Que el Señor nos continúe bendiciendo a ustedes y continúe bendiciéndome a mí. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Termino en oración. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Amado Padre, gracias también porque podemos abrir tu palabra y guíanos y enséñanos, Señor, de tu amor. Ayúdanos a ser consecuentes con tu palabra en este día, Señor. A poner por práctica tu palabra, Dios. Todo, Señor, te lo pedimos en humildad por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias.